Las enfermedades son espíritus de demonio. Caín tenía un espíritu de rebeldía, un espíritu de muerte y un espíritu de desobediencia. Dios no puede habitar donde están estos espíritus. El único que soporta, el único que acepta la rebeldía, la desobediencia y un comportamiento como este que manifestó Caín luego de que mató a su hermano, esto, el único que lo acepta es el hombre, que no tiene conocimiento de la palabra del Señor. Aceptar todo esto en la casa del Señor no tan solo sería levantarse en contra de Dios. Aceptar todo esto en la casa del Señor es formar y crear en el hombre personas, seres humanos que caminen bajo estos espíritus constantemente. De esta misma manera se forma y se crea la familia de este ser humano que se le está permitiendo este comportamiento. Este sería un ejemplo, o estos serían varios ejemplos en cuanto al cadáver que dice Dios que su pueblo no puede tocar. El cadáver puede ser tanto humano como espiritualmente. El hombre llamado por Dios a trabajar en su obra. El pueblo del Señor. Los ministerios de Dios deben de mantenerse viviendo en el Espíritu bajo santidad todo el tiempo. De esta manera pueden alcanzar a entender cuando Dios les habla. Para el hombre que muere espiritualmente es difícil entender cuando Dios le habla. ¿Por qué? Esto es porque el hombre que muere espiritualmente vive como un ser humano normal. Lo que Dios le dice no lo acepta. Es porque no cree. Dios habita en lo espiritual. El espíritu del hombre está llamado a estar ligado al espíritu de Dios todo el tiempo. Cuando el espíritu del hombre está ligado al espíritu de Dios bajo obediencia, el hombre puede entender cuando Dios le dice, cuando Dios le habla, cuando Dios le da una orden. De la única manera el hombre puede entender cuando Dios le habla es cuando este ser humano está ligado con Dios. O sea, cuando su espíritu está ligado al espíritu de Dios. Cuando su mente está ligada a la palabra del Señor. Cuando su vista está ligada a todo lo que le pertenece al reino de Dios. Dios nos dice, esta es la orden. Esta es la orden
que le doy al pueblo. Esta orden la deben aplicar los hombres y las mujeres de igual manera. Sácalos, dice el Señor, para que no contaminen el campamento donde yo habito en medio de ellos. Entonces los israelitas hicieron que el Señor, voy a volverlo a repetir, entonces los israelitas hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés y sacaron a tales personas del campamento. Voy a hacer otro alto. La palabra del Señor nos dice que los israelitas inmediatamente obedecieron a la palabra que Dios le dio y sacaron a tales personas del campamento. El remanente del cual Dios nos está hablando, el remanente que en obediencia sacó a aquel remanente que estaba ceremonialmente impuro, este remanente estaba ligado a la palabra del Señor, estaba ligado a la esencia de Dios. Esta es la única manera en la cual el hombre puede caminar en obediencia cuando escucha la palabra del Señor. La muerte espiritual no permite que el hombre entienda lo que Dios le habla. La muerte espiritual hace que el hombre trabaje bajo el deseo de la carne. La casa de Dios, Dios la envió a formar y a crear bajo la esencia de su palabra. Los sacerdotes trabajan bajo una copia de aquella casa que Dios formó y creó originalmente para que Jesús trabajara con las ofrendas del pueblo. Para que Jesús trabajara con las ofrendas del pueblo. Todo lo que Dios creó, lo creó bajo el espíritu de su palabra. Y es manifiesto en la vida del hombre, en la vida de los ministerios de Dios, cuando estos hacen lo correcto. Cuando estos hacen lo que Dios les dice. Cuando los ministerios de Dios no hacen lo que Dios les dice, quien opera en estas vidas es Satanás. Dios no puede estar en un cuerpo de desobediencia. El remanente que caminó en obediencia a hacer lo que Dios indicó en el campamento, este remanente estaba consciente espiritualmente de lo que Dios le estaba hablando. Por eso ellos sacaron a todo aquel que estaba contaminado del campamento. Estos espíritus de los cuales Dios nos está hablando a través de su palabra, cuando van a la vida del hombre que obedece, justamente de esta manera es que se mueve la palabra en medio del pueblo de Dios. En medio del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios actuar de otra manera. Del pueblo de Dios no aceptar lo que Dios le está diciendo. No sacar a las personas contaminadas del campamento. Esto por un tiempo. Recordemos que Dios envía a sacar a estas personas porque están contaminadas y pueden contaminar el campamento. Dios nos está hablando del ámbito espiritual donde Él habita. La enfermedad se puede ver tanto humana como espiritualmente.
La enfermedad de la cual Dios le está hablando al hombre se puede apreciar tanto humana como espiritualmente. Por esto Dios dice, sáquelos, porque yo me paseo en medio de mi pueblo. Dios es santo. Cuando el hombre se contamina humanamente, es porque ya espiritualmente había sido contaminado. La enfermedad comienza dentro del hombre. La enfermedad comienza dentro del hombre, dentro de su cuerpo. Y luego se manifiesta, se revela en lo humano. Dios siendo espíritu, Dios siendo santo, Dios inmediatamente le explica a su pueblo, le dice cuál es la ordenanza que en este caso estos deben de seguir. Y nos dice la palabra del Señor que el pueblo obedeció y se sacaron las personas que estaban contaminadas del campamento. Los israelitas hicieron lo que el Señor les ordenó. Los israelitas hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés y sacaron a tales personas del campamento. Así que el Señor le dijo a Moisés, da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones.